Muy buenas tardes, nos encontramos en el complejo de la Judicatura con el psicólogo de dicha institución, el mismo que nos gustaría que en esta tarde, debido a que tenemos una entrevista de psicología jurídica. Muchísimas gracias por la apertura y como primera pregunta y la más importante, nos gustaría que se presente para todos nuestros compañeros de dicha clase. Muy buenas tardes. Bueno, yo me llamo Rodrigo Yanchapanta, soy psicólogo clínico. Me gradué en la Universidad Técnica de Ambato en el año 2006. Tengo ya 9 años de experiencia en el ámbito profesional. Me desenvolví en lo que es mi consultorio privado primero. Hacía yo procesos terapéuticos. También luego entré a trabajar como docente en la Universidad Técnica de Ambato. Estuve trabajando 2 años y medio como docente en la Técnica de Ambato. Trabajé un semestre en la Universidad Cristiana Latinoamericana también. Tuve la oportunidad de viajar a trabajar en Galápagos, en el INFA, en los Centros de Protección de Derechos. Trabajé 1 año y medio más o menos por allá en Galápagos. Luego retorné acá a la ciudad de Ambato. Estuve trabajando también en el Centro de Protección de Derechos asimismo del INFA. Estuve trabajando más o menos 8 meses. Luego de eso tuve la oportunidad de trabajar como docente universitario también en la Universidad Católica, en donde tenía también un proceso o una carga para hacer investigación, en donde realicé una investigación sobre lo que era evaluación psicológica en casos de abuso sexual. Que dejé mi investigación ahí propuesta en la universidad, en donde se proponía la creación justamente de la carrera o de la materia de psicología jurídica en la universidad. Ajá. Se ha dado resultado su propuesta. Sí, Espero que así sea. Sí, en eso estamos. Cuéntenos, ¿cuántos años trabaja aquí en la Judicatura? Actualmente cumplía el 22 de octubre del 2015, cumplo ya 3 años de estar trabajando en esta institución. Y dentro de esta institución, ¿qué tipo de casos usted atiende? Ya, los tipos de casos que atiende la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, lo que antes se llamaban juzgados de la niñez, atienden las tipologías de, por ejemplo, régimen de visitas, alimentos, pérdida o privación de patria potestad, casos de maltrato a niños, niñas y adolescentes, lo que son medidas de protección, por ejemplo, las custodias familiares, acogimiento familiar, acogimiento institucional, adopciones, ¿qué más? Y un poco de tipologías más. Hay algunos también casos que se tratan sobre adolescentes infractores. Entonces nosotros hacemos las evaluaciones a los adolescentes que han cometido algún tipo de delito. Entonces antes de la audiencia de juzgamiento nos solicitan a nosotros que realicemos una evaluación psicológica y también de trabajo social. Las compañeras trabajadoras sociales lo hacen en ese tipo de situaciones. Entonces también como peritos, igual cuando lo requieren de otras unidades judiciales, también nos solicitan que hagamos valoraciones en casos, por ejemplo, de interdicción u otro tipo de situaciones. ¿Y cómo es el abordaje en los casos? De manera general, ¿cómo lleva cada caso? ¿Cuál es el procedimiento básico que les dan aquí para ya. la judicatura? Bueno, el abordaje, o para llegar al abordaje, nosotros primero tenemos el pedido de un juez. El juez conoce sobre un tipo de caso, por ejemplo, un régimen de visitas. Sí, y el juez cree pertinente que se debe analizar desde el comportamiento de esa familia o de los litigantes y emite un oficio donde solicitan la intervención del psicólogo o de la trabajadora social o del médico. Entonces ellos nos solicitan a nosotros que hagamos una valoración de acuerdo a la tipología del caso. En este caso vamos a poner como ejemplo un régimen de visitas, en donde una de las personas, generalmente es la madre, a veces se niega a que el padre visite al niño porque argumentan, por ejemplo, antecedentes de maltrato, de violencia y otro tipo de situaciones. Entonces es un derecho del niño tener acceso tanto al papá y a la mamá, a pesar de que los padres estén divorciados. Entonces, y el padre también tiene derecho de exigir visitas, así como también tiene la obligación de pagar los alimentos. Entonces, en ese sentido, el señor juez nos manda un oficio y solicita que hagamos un estudio y veamos cómo podemos nosotros ayudarle a explicar la conducta de los litigantes y generar alguna solución dentro del proceso. Entonces nosotros a partir de eso hacemos el abordaje, llamamos a
las personas interesadas, en este caso al papá, llamamos a la mamá y también llamamos al niño, ¿no? Y hacemos una evaluación a cada uno de los integrantes de la familia para determinar cuál es la posición y cuál es la conducta que ellos están presentando y que genera una resistencia para que se den las visitas. Entonces ahí es cuando nosotros hacemos el abordaje mediante entrevistas, que puede ser 1, 2, 3 entrevistas dependiendo del caso, donde nosotros también hacemos no solamente la entrevista con el niño, el padre, la mamá, o a veces también tenemos que salir a hacer una investigación en las instituciones educativas, ¿no? Dependiendo de la necesidad del caso. Entonces, a partir de eso se genera también la posibilidad de tomar test, ¿no? En ocasiones nos ha tocado tomar o aplicar test de inteligencia, test de personalidad, generalmente el MMPI, ¿sí? Test proyectivos que se utilizan bastante para ver o determinar la relación del niño con la familia, como es el test de Corman, ¿sí? El test de Sachs para determinar la situación en cuanto a la relación con la familia, también conflictos. Los test de la persona bajo la lluvia para ver cómo están afrontando también ciertas situaciones de estrés los niños, también los adultos. A los adultos igual que quieren visitas o piden visitas para el hijo solamente por fastidiar a la madre, porque no quieren realmente tener un contacto con el niño. Entonces nosotros lo que nos damos cuenta en ese sentido, lo que hacemos es evaluar el nivel de compromiso que el padre tiene. Entonces nosotros cuando vemos que más allá de del interés que tenga por relacionarse con el niño, se concentra en los conflictos que tiene con la mamá, vemos que no hay un interés específico por relacionarse con el niño, sino más bien de confrontar ciertas cosas, o tal vez tienen expectativas de una reconciliación o ese tipo de cosas. Entonces ahí nosotros generamos un asesoramiento y direccionamos el caso. Doctor, cuéntenos también, ¿con qué otros profesionales usted está en contacto o trabaja aquí en la institución? Ya, en la oficina técnica de la Unidad Judicial de Familia trabajan 4 trabajadoras sociales y un médico. En este caso yo como psicólogo, entonces nosotros tenemos que intervenir a veces dependiendo de lo que solicitan los señores jueces. A veces solicitan solo psicológico, o solo de trabajo social, o solo médico. Pero hay ocasiones en las que pide, por ejemplo, trabajo social y psicólogo, a veces pide trabajo social, psicólogo y médico. Entonces el equipo multidisciplinario aquí entra en acción y nosotros nos organizamos para realizar las entrevistas, por ejemplo, conjuntas para evitar la revictimización. ¿Sí? Cuando nos piden a todo el equipo técnico, nosotros lo que hacemos es agendar en una sola sesión a todas las personas para realizar las entrevistas correspondientes. Nos gustaría saber también con qué instituciones ustedes se relacionan para resolver los casos dependiendo de los... Sí, bueno, el señor juez, aparte de solicitar nuestra intervención, también solicita en muchos casos la intervención de la DINAPEN, en casos, por ejemplo, de retención indebida de menores. Entonces, hay ocasiones en las que uno de los padres se va llevando al niño sin el consentimiento de la madre, o la madre se va llevando al hijo sin consentimiento del padre cuando tiene la custodia del padre. Entonces solicitan la ayuda de la DINAPEN para ubicarles. La DINAPEN nos da a nosotros también dirección y nosotros tenemos que trasladarnos a ubicar a estas personas para realizar las investigaciones dentro de nuestra área. Entonces, aparte de eso, también igual nosotros trabajamos con otras instituciones como son el Hogar Santa Marianita, que es un lugar donde están los niños abandonados. Trabajamos con otras fundaciones también como la Fundación Daniel Children's, la Fundación Jóvenes para el Futuro, tenemos la Fundación Don Bosco, la Granja Don Bosco. Entonces son instituciones que forman parte de la red de protección. Entonces, nosotros aquí hacemos las evaluaciones y luego cuando las personas requieren de un tratamiento específico, nosotros remitimos el caso, por ejemplo, a las instituciones de las fundaciones o a la Universidad Técnica de Ambato, también que tiene un departamento de psicología. Acá en la Católica, no sé si también manejan eso, pero no hemos tenido la oportunidad de remitir allá. Y ellos se encargan luego de emitir algunos informes sobre el seguimiento de los casos. También tenemos el MIES, que también forma parte de la red de protección. Entonces, con todas estas instituciones nosotros coordinamos actividades en beneficio de los derechos de la niñez y adolescencia, ¿sí? Todos ellos nos ayudan a nosotros a consolidar un trabajo para que las familias se relacionen de una manera más saludable y eviten caer en conflictos, porque justamente llegan acá a la parte legal porque tienen dificultades para resolver sus problemas de manera pacífica. Es siempre el problema principal.
En cuanto a los protocolos, la historia clínica, ¿qué historia clínica maneja usted? Bueno, yo tengo la historia clínica, creo que hay una básica, ¿no? En donde nosotros trabajamos con lo que es los datos personales, trabajamos con lo que es una anamnesis personal y familiar, la anamnesis laboral, la historia vital en general del sujeto. Entonces tratamos de hacer quizás no toda la historia clínica, pero sí nos centramos muchísimo en base al conflicto. Nosotros manejamos y hacemos las investigaciones en base al conflicto que se está manejando, porque no podemos entrometernos tampoco en cosas que no tienen nada que ver con el caso que se está llevando a cabo. Entonces nosotros nos concentramos en tomar datos específicos de la historia clínica, ¿no?, basados en la problemática que se está tratando. Entonces, no tratamos todos los aspectos que da la historia clínica, porque inclusive hay la historia de la sexual, la historia laboral, la historia de todo, o sea, pero la historia académica. Entonces, en muchos de los casos nosotros no tocamos algunos aspectos o puntos de la historia clínica como la manejamos en la parte clínica, que tenemos que saber todo para trabajar la parte terapéutica, perdón, estoy un poco de todo. Y en ese sentido nosotros manejamos y acomodamos la historia clínica en base a la necesidad de la investigación. Es decir, que es más objetiva. Sí. ¿Aproximadamente qué tiempo dura esta historia clínica? La investigación en total puede durar entre 1 a unas 5 o 6 sesiones, tomando en cuenta que no solamente tenemos que entrevistar a una sola persona, sino investigamos a todos los miembros del grupo familiar en ocasiones. Perdón. Estoy con un poco de alergia al frío, perdón. Sí, entonces eso depende de la situación. Hay casos en que en una sesión tú ya determinas qué es lo que está pasando y vas a decir informe al juez, ¿no? Pero también hay casos en los que no te bastas con una investigación, con una sesión, sino que necesitas por ejemplo, el día de hoy tratamos el caso de una recuperación de menor, en donde la señora ya recuperó, le ponen la denuncia cuando pierden o el papá se va llevando a la niña, pero justo cuando a nosotros ya nos pasan la orden para ir a investigar, pasa que ya le ha devuelto. Entonces ya solamente constatamos que el niño ya está con la mamá, hacemos una pequeña evaluación para ver la situación actual en la que se encuentra el menor, y en una sesión ya termina la investigación. Todo el proceso, claro, que hubiese durado más días. Exactamente, entonces son situaciones que van cambiando con el tiempo también, y que depende, o sea, depende de la situación, dependiendo del caso tú necesitas desde puedes necesitar hasta 5 sesiones, como te decía, porque esas 5 sesiones involucrarían la investigación a papá, a mamá, abuelos, escuela, por ejemplo, e institución de pronto que esté llevando el caso, porque muchos vienen ya de procesos anteriores también. Entonces nosotros lo que hacemos es justamente repartir nuestro tiempo y investigar todo lo que podamos para que la información sea lo bastante sólida como para llegar a una conclusión y orientar al juez para que tome una decisión. Ese es nuestro objetivo. Doctor, ¿estaríamos hablando entonces de que su trabajo consiste más en el área del campo o es más administrativo? Nuestro trabajo es de oficina y de campo, porque en caso de que no vengan acá para evaluar, yo tengo que salir a buscar. El día de hoy mismo salimos a una investigación de campo, porque las personas a veces por su bajo nivel cultural no pueden llegar a las instituciones. Entonces nosotros para dar cumplimiento a lo que nos dispone el juez tenemos que salir, y para ello contamos con la autorización de la institución para hacer eso. Y una última preguntita sería, ¿usted considera que lo que recibió en su formación le ha servido en su actuación aquí o en sus otros trabajos? Bueno, la formación que se ha recibido en la universidad es bastante básica y muchas veces está encaminado a lo terapéutico, porque nosotros somos psicólogos clínicos. Entonces, muchas veces se concentra la universidad en brindarte todas las herramientas, ¿no?, para la parte terapéutica, pero no te prepara para la parte esta que tiene que ver en una combinación de la psicología clínica y la psicología social, ¿no?, y la psicología jurídica en este caso, porque no te da todas esas herramientas.
Uno cuando sale ya al campo te encuentras con muchísimas limitaciones que no recibiste en la universidad. Entonces, perdón, yo he tenido que autocapacitarme dependiendo de la necesidad. Y aparte de la formación universitaria, ¿tiene otros estudios? Sí, justamente antes de la entrevista mencionaba que yo he tenido justamente que, viendo la necesidad, porque hay muchas limitaciones en donde han pedido, por ejemplo, intervención del psicólogo clínico en casos de abuso sexual, tienes que comparecer en la fiscalía, en las audiencias para defender tu informe, entonces me he visto con muchas limitaciones después de salir de la universidad. Entonces, a partir de eso yo empecé a capacitarme. Encontré muchísima teoría que en general, por ejemplo, en Chile está muy avanzado en lo que es el estudio de la psicología jurídica. En Colombia mucho más, todavía nos llevan como 38 años de ventaja por el conflicto mismo que se vive allá. Entonces yo empecé a investigar, a autocapacitarme y aparte de ello encontré también la posibilidad de asistir a unos talleres de psicología jurídica porque existe una organización aquí en el Ecuador, que es la Asociación Ecuatoriana de Psicología Jurídica y Forense. Entonces yo empecé también a capacitarme, a asistir a talleres, a asistir a seminarios internacionales y nacionales, a congresos, en donde me han ayudado muchísimo con bibliografía, con análisis de casos, compartir experiencias con otros profesionales, me ha ayudado muchísimo para, en cierta forma, asentarme bien aquí en el trabajo, ¿no? Tener mucha más seguridad en lo que se hace, tener un argumento científico, porque nosotros en la psicología jurídica utilizamos aspectos específicos de la psicología clínica, pero que nos sirven para la parte jurídica. ¿Sí? Porque nosotros utilizamos, por ejemplo, conocimiento clínico para explicar una conducta específica dentro de la conducta, ¿no? Y de las actuaciones que de los individuos esperan en la sociedad. Entonces, no es un diagnóstico así básico, ¿no? Como en el DSM-4 que te pone, o el DSM-4-TR, o ahora en el DSM-5 donde tienes que hacer una evaluación en base a los ejes. Y esa es una evaluación de tipo emergencias, o puedes hacerlo también de una forma dinámica, ¿no? En este caso, nosotros acá hacemos una combinación de todos esos conocimientos para explicar una conducta dentro del comportamiento que se espera de las personas en la sociedad. Entonces, a partir de eso, pues puede tomar una decisión, porque si nosotros ponemos un diagnóstico específico, por ejemplo, basado en lo terapéutico, únicamente nos va a servir para eso, pero dentro de lo legal no va a servir de mucho. Entonces nosotros tenemos que prepararnos en este sentido, y para ello sí me han servido muchísimo los talleres. Actualmente incluso estoy siguiendo un diplomado virtual, ¿sí? Que ayuda muchísimo también sobre psicología jurídica y forense. Tengo una maestría también en problemática social del infanto juveniles que me ha ayudado muchísimo también a entender el comportamiento y el desarrollo de los adolescentes, que acá tratamos mucho. Entonces son herramientas que me permiten a mí realizar mi trabajo con seguridad, ¿no? Y tener un apoyo más que todo científico para dar una explicación profesional a los señores. Le agradecemos mucho por su tiempo y su apertura aquí para esta entrevista, y estamos seguros que esta información también nos va a servir a nosotros como estudiantes, igual a nuestros compañeros, y esperamos que igual tenga éxitos en su carrera también. Muchas gracias. No, les digo que les vaya muy bien y saludos a Sandrita. Desde la Judicatura.